Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño Líder en Pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Rafa Escalante Canachiro, médico pediatra, especialista en medicina intensivista pediátrica, con maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Cuenta con amplia experiencia en la labor asistencial, educativa, de investigación y administrativa. Actualmente es el jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Él tratará el tema actualización en sepsis pediátrica. Queda con ustedes el doctor Escalante. Puede empezar, doctor. Muy bien. En principio, buenos días a todos. Bueno, casi buenas tardes. Agradezco mucho al complejo de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño por esta invitación. A veces la fecha es un poco singular, pero en realidad al terminar el año uno trata de ver de la mejor forma cómo concluirla y esto es bajo una sesión académica. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la presente reunión bajo el título de actualización en sepsis, pero vamos a hacer una pequeña, por decir, observación sobre ella y la vamos a tornar como actualización en sepsis pediátrica, una visión personal. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es descartar los conflictos de interés. No hay interés comercial o de industria y todo lo que personalmente puede emitir a través de la presente charla es de modo personal. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y esperemos poder discutir algo al respecto al final de la presente reunión. ¿Qué es lo que nosotros tentativamente vamos a ver? La sepsis siempre nos ha intrigado en el sentido de cómo definirla. Eh, Hace un par de años nosotros hablábamos de un evento bastante singular, y una pandemia que tomó un nombre propio, COVID-19, pero era una sepsis. Era una sepsis de causa viral por SARS-CoV-2, una variante de coronavirus que invadió realmente todo el globo. Pero, ¿qué nos hizo recordar esta condición? El problema de la potencialidad fatal, la disfunción orgánica, la disregulación que había en cada persona que presentaba un cuadro de infección viral de este tipo. Por otro lado, vimos que el tema de alteración circulatoria, alteración celular, cambios metabólicos y el gran riesgo de mortalidad era algo patente. Nunca antes vimos una agresión tan severa de sepsis y causa viral. Definitivamente eso conmovió el espíritu de las personas, pero también removió nuestras características del sistema de salud, sobre todo en Latinoamérica. Latinoamérica no estaba preparada para una emergencia de este tipo, una emergencia que era global, pero que muchos países trataron de resolver en su dimensión. Una de las cosas que tenemos que recordar siempre, recordar la cantidad de casos que nosotros tenemos por año. Son 11 millones de muertes por año. Esto es una condición que nosotros revisamos cada 13 de septiembre, pero que en realidad es todos los días. El 50% de todos los pacientes sépticos, recuerden, tienen secuela, algún tipo de secuela. Y algo que no revisamos mucho, el tema de salud mental por infección. Es la primera causa de muerte intrahospitalaria y además es la primera causa de readmisión, no solamente por el impacto directo, sino por todo el evento de
secuelas que establece un manejo post-hospitalario de alto costo. Por otro lado, en el 2017, cuando hemos revisado la literatura y en una charla brillante del doctor Vinay Nadkarni, él nos recordaba 48.9 millones de casos de sepsis en el 2017. Un tercio muere dentro del primer año de los sobrevivientes. Eso es algo que nosotros no vemos. Siempre pregunto, ¿cuánto de nosotros se preocupa de qué sucede con nuestro paciente en la post-enfermedad? Un sexto tiene una experiencia de morbilidad muy significativa con compromiso funcional. Y como le decía, 40% son readmitidos en algún momento dentro de los primeros 3 meses. La sepsis representa, desde el punto de vista global, 20% de toda la mortalidad. Y sigue siendo el componente respiratorio el primer evento, mucho más en el lado pediátrico, como bien nos hizo recordar Vinay en esa charla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro sistema de salud? Cuando me dijeron una actualización sobre sepsis, yo decía, muy bien, tengo que hablar sobre la fisiología, las definiciones, los scores, la membrana, qué hacer con el sobrevolumen o cómo trabajar antibióticos de repente. Pero yo decía, mejor cerramos el año mirando el sistema. ¿Qué tenemos en el sistema de salud? Tenemos disregulaciones a nivel socioeconómico, a nivel del propio sistema de salud, cómo se configuran las unidades de cuidados intensivos y cómo se detecta la sepsis pediátrica. Son condiciones que nosotros debemos de pensar. ¿Realmente estamos haciendo una tarea en el sentido de disminuir las inequidades, las desigualdades a nivel de toda la región? ¿Cómo estamos haciendo para uniformizar ese acceso? Eso es un derecho. Ese es un derecho del paciente y de la familia. Todos hablamos de medicina personalizada, de medicina centrada en el paciente, medicina centrada en la familia, pero reducimos la inequidad, reducimos la accesibilidad limitada de algunas regiones de nuestro continente. Pensemos un poco en ello. ¿Cuánto de nuestras acciones realmente están impactando en el tema socioeconómico? Cuando nosotros vemos, de ayer tuvimos una reunión fantástica sobre gestión hospitalaria con una visión 2024 en el instituto. Pero cuando vemos el tema de gestión realmente, los sistemas regulatorios de alto nivel, de alta gerencia, realmente miran qué cosa está sucediendo. ¿Tienen los marcadores o los indicadores que nosotros realmente podríamos utilizar para el cambio? Todos nosotros vemos la saturación de los sistemas a nivel hospitalario, a nivel quirúrgico, a nivel de atención médica, a nivel de las emergencias, a nivel de la unidad de cuidados intensivos. Lo peor de ello, cuando en algún momento decíamos estratificar y segmentar el sistema en un protocolo que permita un manejo escalonado del paciente, vemos un sistema de salud totalmente fragmentado. Tenemos que comenzar a pensar que esta falla de reconocimiento de la sepsis no solamente está en el área intrahospitalaria, está en el área prehospitalaria. Siempre he tenido un concepto bastante claro. Si no involucramos los cambios en el sistema y política de salud dentro del área total, comunidad, hasta el nivel de salud, simplemente va a ser infructuoso. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos tienen en vuestro país y que realmente se llamen unidades de cuidados intensivos? ¿Cuánto de tecnología? ¿Cuánto recambio tecnológico? ¿Cuánto de accesibilidad al tema de tecnología temprana
Ahora estamos hablando mucho, por ejemplo, de inteligencia artificial. Muy bien, pero ¿y nuestra inteligencia natural dónde está? Tenemos que comenzar a pensar que el recurso no puede ser utilizado sin tener eficiencia, eficacia y, por otro lado, ser eficiente. Son tres conceptos que a veces en gestión ustedes dicen, bueno, pero ahí, ¿qué significa cada uno? Significa mejora continua. Tenemos un pequeño avance en cuanto al diagnóstico temprano de la sepsis, pero estamos perdiendo mucho diagnóstico en las puertas de entrada. ¿Por qué? Porque algo que siempre nos dicen, piensa en sepsis, está muy bien. Hay que pensar en sepsis, pero hay que saber qué es la sepsis. Hay que tratar de fortalecer toda la red, desde el prehospitalario hasta el nivel de cuidados intensivos. Hay que tratar de generar guías locales aplicables. Hace poco estábamos discutiendo en un grupo de trabajo que tenemos sobre sepsis. Realmente lo que se dice en las guías, en los consensos, en los statements, podemos aplicarlos a nivel global y sobre todo cuando a veces viene de norte a sur. Entonces, tenemos que tratar de optimizar eso, garantizar calidad en la atención, garantizar que esta guía sea aplicable. No quiere decir disminuir el estándar, sino obtener el gol estándar para el manejo del paciente. Eso es lo que nosotros debemos tratar de mirar en este magnífico trabajo. Es espectacular. De mirar cómo invertir el sistema, fortalecer las unidades primarias de atención. Todos nosotros, todos los que estamos a veces en el tercer, cuarto nivel o en el nivel más alto de atención, ya no miramos abajo. Tenemos que comenzar a mirar estrategias en las cuales la aplicabilidad, por ejemplo, del diagnóstico temprano. ¿Cuál? SIR, CUSOPA, no entran en el diagnóstico, pero tienen que pensarlo. ¿Cuántos a veces dicen, muy bien, CUSOFA, perfecto, pero CUSOFA en el lado pediátrico era el triángulo de evaluación pediátrica, algo tan elemental como pensar sistema nervioso central, respiratorio, circulatorio, algo fácil. Y si a ello se aplicaba el concepto de un foco infeccioso, ya está el diagnóstico. Y mejor pecar por exceso que por defecto. Recuerden que la sepsis sola tiene 30% de mortalidad asociada. Cuando ya hay choque séptico, es 40% de mortalidad asociada. 7.6 por demora de hora inicio antibiótico. Más o menos 15% de mortalidad asociada por disfunción de órganos. Entonces, al pensar en sepsis, hagamos eso. Pensar en sepsis para el diagnóstico temprano. Tenemos que hacer un viaje. Y este viaje significa ir en todos los sentidos, desde el área comunitaria hasta el área post-sepsis. Yo a veces a mis residentes, a mis estudiantes de medicina, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han seguido al paciente que les he encargado hasta después del alta? Nadie, nadie. Cuando a veces un residente me dice, Rafa, ¿sabes? He reanimado a un paciente y quedó bien, muy bien. ¿Cómo está ahora? Es que ya salió de alta. ¿Y no lo puedes llamar? Rafa, ¿sabes qué? Manejé un paciente con sepsis con 4 fallas de órgano, ya está de alta. ¿Lo has seguido en piso? Tenemos que tener eso, el reto de continuar la red de manejo en la sepsis. No hay mejor cosa que el personal de salud que atendió inicialmente a un paciente conoce mucho más de lo que está pasando. Probablemente el que sigue conoce una fracción, pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguirlo. Muchos de ustedes me conocen por la pasión que pueda tener en las cosas, pero es como que están atendiendo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa,
a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ustedes. Ese es el estándar que nosotros queremos. Y por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es retarnos. En un trabajo que hicimos con Liliana Arriola, establecemos algunas condiciones de mejoramiento para la estrategia. Conocimiento de la sepsis, aspectos socioeconómicos, el tema de entrenamiento médico, aspectos políticos y por otro lado, el tema de salud mental. Ese artículo fue comentado por Binay y lo presentó en una charla que tuvimos hace poco acá en el país. Me encantó. Decía, conocimiento, socioeconomía, entrenamiento médico, recursos políticos y económicos y el tema de salud mental. Eso es lo que nosotros debemos escalonar dentro de la mente. El nuevo concepto, no. Es la actualización constante de nosotros va a ser a través de ello. Las guías, los consensos, los statements nos van a recordar las acciones, pero tenemos que comenzar a también mirar, y el médico debe entrenarse, la enfermera, el personal de salud en global, debe entrenarse en conceptos de microeconomía y macroeconomía, cómo aplicar recursos para la mejor gestión, accesibilidad a los servicios públicos, a los servicios básicos. Decimos lavada de manos, pero ¿cuántos tienen acceso a lavada de manos? Podemos atención temprana. ¿Cuánto tiempo hay de mi pueblito al primer punto de salud? Alimentación adecuada. Les aseguro que casi todos los hogares hay un televisor con red, pero ¿cuántos de ellos tienen realmente un programa enérgico de prevención primaria y de cuidado de salud? Tenemos que comenzar a manejar, por ejemplo, hay países que tenemos un nivel de cobertura a través de los smartphones de modo muy alto, pero así como nos pasa, a veces propaganda, debemos pasar tips de salud, pequeños, pequeños. Lávate las manos, cuida tus alimentos, limpia, contrólate, vacunas, vacunas. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, de política. Tenemos que sospechar, diagnosticar, confirmar y manejar. Eso significa un diagnóstico temprano a través de estrategias a veces simples, como QSOFA, que parece simple, pero implica conocimiento de qué cosa sucede al sistema nervioso central, metabólico, qué cosa sucede a nivel respiratorio, frecuencias asociadas, qué cosa sucede a nivel circulatorio, perfusión, frecuencia, PAM. De la interpretación de cada uno de nosotros va a generar después la interpretación para falla orgánica múltiple. La sospecha hace que nosotros tengamos un tema de diagnóstico temprano. Y para ello significa también identificación. No puede ser que solo 30% de los casos de sepsis tenga en efecto un cultivo. Tenemos que aprender. Latinoamérica tiene que aprender a cultivar. Latinoamérica no tiene identificación de gérmenes en sentido global. ¿Y ello qué produce? Que apliquemos terapias antibióticas que fueran de repente recomendaciones en otro nivel. Por ejemplo, libritos como el Sanford, que dice abajo, en letras chiquitas, aplicable en tales regiones. Y eventualmente a veces la recomendación es tomada como si fuera a nivel global. El manejo debe ser integral en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y tenemos que hacerlo bajo adaptaciones locales. Y estas adaptaciones locales deben buscar el mejor gold estándar que tengamos en ese momento. Sabemos que la sepsis en líneas generales impacta en mortalidad y morbilidad en nuestros países, en los de mediano y bajo crecimiento. Pero esto implica también el desarrollo humano. Y el desarrollo humano
se basa en una aplicación directa en la estructura de salud. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar nuestro modo de pensar. Está bien, a nosotros todos, el personal de salud, nos gusta hablar sobre el tema, cuánto volumen, qué tipo de volumen, soluciones balanceadas, solo cristaloides, qué hacer, presión mucótica, presión osmótica, pero cuánto de ello podemos modificar a veces por un acto político, por un acto económico. Si yo invierto en sistemas de lavado de manos en mi hospital, disminuyo mi tasa de infección, definitivamente. Pero a partir de ello también tengo que invertir en entrenamiento, en fortalecer ese indicador, adherencia al lavado de manos. Muy bien, un indicador discreto, leve, muy poco le dan importancia, pero sí implica infección. Infección por transmisión a través de las manos. Y es algo que debemos intentar introducirnos en la cabeza, cada uno de nosotros, desde la dirección hasta el último que trabaja. Por ejemplo, ¿quién valora el tema del trabajador de limpieza de los hospitales? Muy pocos. Pero ese que maneja los desechos, mira dónde van los biológicos, no biológicos. ¿Quién le enseña? ¿Quién le maneja a ellos? Tenemos que tratar de establecer parámetros y medir. Tenemos muy buena gente en Latinoamérica que mide. Pilar Arias, por ejemplo, es espectacular. Tiene una base de datos espectacular a nivel global en Argentina, a través de SATI. Pero tenemos que aprender a que esa información esté horizontalizada en toda la región. Es importante la data. Si nosotros no medimos, ¿cómo cambiar las cosas? Si nosotros no sabemos cuánto nos falta, ¿cómo hacer para complementar esa falta? Necesitamos información, definitivamente. Nuestras unidades intensivas son muy diferentes unas de otras. Algunas probablemente tengan más recursos tecnológicos, más recursos formativos, pero a veces hay sitios como aquel médico que está en el Níger, o aquel médico que está en la India, o aquel médico que tiene los recursos que se han perdido por una acción política, no lo sé, pero es el corazón, la pasión con la cual nosotros podemos ejercer nuestra práctica médica. A todos nos gustaría un sistema de salud como abajo a la derecha, pero saben que a veces perdemos un hecho muy importante que alguna vez he comentado y más de uno lo va a recordar. En la fotito del medio, en la pequeñita, donde está el paciente. Nos hemos olvidado también el tema de humanidad. El pacientito está allí detrás de la columna de infusores. Es un bebé pequeño, bajo el isolet. Entonces, tenemos que ver una vez más al paciente, tenemos que sentirlo, tenemos que olerlo, tenemos que tocarlo. Cada vez nos hemos olvidado más de ello. La sepsis no solamente es tecnología, conocimiento, alta especialidad, es humanidad. Cuando nosotros manejamos la sepsis, en realidad estamos manejando a toda la familia. Y en ello quiero un poco mirar ahora el tema de la post-sepsis. ¿Qué cosa pasa en la post-sepsis? Muchos de nosotros ahora estamos viendo el tema de calidad de vida post-enfermedad. Uno de los documentos más importantes de repente en RCP, por ejemplo, es Pediatric COSCA, que comenzó a mirar qué cosas sucedía, el outcome, la sobrevida del paciente. Teníamos un periodo de base, es cierto, es el niño que sobrevive, pero ¿qué cosa está sucediendo con su entorno? ¿Qué está sucediendo con su familia?
Creemos que los 4 niveles de impacto más serios es a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Pero todo ello significa impacto en el desarrollo, calidad de vida. Tenemos que comenzar a mirar desde una perspectiva completamente diferente. La ciencia es fundamental, pero también es la capacidad de analizar más allá de ello. Comenzar a discutir, les aseguro que de repente una sesión sobre perspectivas al futuro de la sepsis, de repente una cuestión, una sala intermedia, pero esta sala debería ser la más concurrida. Tenemos que comenzar a pensar que si nosotros no tenemos estas acciones, no tenemos estas posibilidades, la capacidad de los países va a caer. La inequidad va a persistir. Y por otro lado, el tema del costo a futuro va a ser alto. Tenemos que comenzar a recuperar de modo integral a nuestros enfermos. Tenemos que comenzar a mirar qué sucede al respecto. Ya dijimos, reevaluar el estado socioeconómico, reevaluar el sistema de salud, mirar el diagnóstico temprano y cómo horizontalizar niveles de alto nivel de atención. Eso es lo que nosotros tenemos que en algún momento tratar de mirar. La enfermedad es compleja. La enfermedad es compleja y va a depender del balance. Lo que ustedes siempre ven, ¿no? Un balance proinflamatorio, antiinflamatorio. Está muy bien, pero es la respuesta individual de cada paciente. Yo no puedo establecer una receta de cocina para todos. Tengo que mirar de modo particular a cada uno de ellos. Muchos de ellos se van a recuperar sin nuestra ayuda. Nuestro propio sistema inmune es el que responde. Ah, yo lo salvé. No, es su propio sistema inmune. Muchos de ellos, a pesar del esfuerzo individual y colectivo, no se recuperan. Pero hay que tener una mirada diferente. Cuando digo uso racional de antibióticos, estrategia, ¿cómo se llama? Medicamento correcto, dosis correcta, lugar correcto, tiempo correcto. Está muy bien, está muy bien. Pero ¿cuántos de nosotros podemos tener, por ejemplo, un MIT en nuestro hospital? ¿Cuántos de nosotros podemos tener valoración de estirpe viral o estirpe bacteriana? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente el mapa brincoviano de nuestro sistema? Cuando pregunto PKPD, me dice, doctor, por favor, ¿qué cosa es PKPD? ¿Cuántos de nosotros tiene la ciencia en la mano? Tenemos que comenzar a cambiar incluso nuestras estrategias educacionales. Hace poco comenzamos a mover un poco el escenario con el tema de las H's y las T's, ¿se acuerdan? Un tema que estaba vinculado básicamente al RCP, pero también H's y T's en la sepsis. Y eso hay que también mirar cómo es, por ejemplo, el concepto de farmacodinamia, farmacocinética y cuál es el concepto de target attainment, por ejemplo. ¿Acaso solo es eliminar el germen? No, es éxito clínico. Y las dos cosas tienen que ser llevadas de la mano. El diagnóstico de sepsis a veces es inseguro. Tenemos dudas sobre ella. Pero como les dije al principio, es mejor tener un sobrediagnóstico a una falta de ella. Muchos de nosotros discutimos quién tiene mayor sensibilidad, especificidad respecto a Sicusofa o SIRS, o usamos las dos. Lo que yo digo es, si tú sospechas que está en sepsis, dile, pone sepsis, punto, se acabó. Lo peor es que si nos equivocamos, ese niñito, ese adulto, ese papá, esa mamá, no va a ser trabajada como si fuera sepsis. Tenemos que pensar nuevamente en sepsis. Si no hacemos eso, vamos a tener las disparidades en cuanto a qué cosa sucede en la sepsis.
PNAE nos hizo recordar tres componentes fundamentales: el tema de miocardio, trombosis, sangrado y la disfunción endotelio. Muy bien, ese puede ser el eje de todo lo que está sucediendo en la patofisiología. Hoy escuchamos mucho membrana, glucocálice, sobrevolumen, está muy bien. Esas son particularidades propias de aquel que está ejerciendo un acto médico respecto a la sepsis, que tiene que saberlas, definitivamente. Definitivamente tiene que saberlas, tiene que conocerlas. Pero esto mismo puede aplicarse en otras condiciones, en otros hechos médicos. La inteligencia artificial no nos va a dar el diagnóstico la damos nosotros. Probablemente los sistemas de inteligencia artificial nos ayuden a tener un poquito más de sensibilidad para el diagnóstico temprano en los sistemas electrónicos de detección en las emergencias o en la valoración de la disfunción y pronóstico al futuro. Vamos a tener que aprender a utilizarlo, no él a nosotros. Siempre hemos creído que, muy bien, tenemos una aplicación, tenemos esto, vamos a usarla. No. Es como cuando uno utiliza data y la transporta a Power BI. Si no tenemos cómo interpretar esa data, no la vamos, por más bonita que la presentemos, no va a suceder nada. Tenemos que comenzar a medir nuevamente. Colectar data, colectar información. ¿Cuánto de información Daniel Sousa está reuniendo, por ejemplo, a través de un estudio de prevalencia? ¿Qué cosa de información tenemos actualmente en la sepsis? Hay muchos trabajando alrededor de ello. Hay muchos trabajando alrededor de ello, pero tenemos que hacer que estas medidas impliquen una capacidad de solucionar el problema. Reconocer la sepsis es un trabajo y tengo que mirar y buscar signos de infección. Si nosotros hacemos eso, simplemente nos ayuda. Ahora, este es un tema que a veces le digo a los residentes, por ejemplo, y discutimos en la parte clínica. ¿Ustedes creen que en toda Latinoamérica yo puedo usar, por ejemplo, CUR 65 de modo igual para ver a quién hospitalizo y a quién no? No se puede. Nos puede dar una idea de que un paciente puede estar manejado a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio. Pero ¿qué pasa si tienes un paciente que tiene acceso al sistema de salud a 1 o 2 horas? ¿Lo vas a mandar a su casa? Por lo menos debe tener un nivel de accesibilidad. Y eso es sepsis. Es un punto infeccioso pulmón, pero que puede desarrollar un componente de disfunción orgánica. Tenemos que crear nuevas guías. A veces cuando me preguntan esto, doctor, ¿y cuáles son las nuevas guías? ¿Conocemos las antiguas? ¿Hemos manejado bien las antiguas? ¿Y cuáles son las antiguas? 22, 23, ahorita. Tenemos que, lo que sepamos, tenemos que saberlo bien y tenemos que aplicarlo bien. Estoy queriendo hacer un análisis que pueda generar algo que se denomina pensamiento crítico sobre la sepsis. Esa es mi visión. Es la visión que le he dado al tema de actualidad de la sepsis. Tenemos que, nuevamente, tener data epidemiológica, reconocer paquetes de cuidado y, por otro lado, reconocimiento temprano y escalas de severidad. Si tenemos 1, 2, 3 o 4 órganos de falla, ¿qué significa? Saber interpretar la disfunción orgánica, esa puntuación 0.24, ¿qué significa? ¿Qué significa hacer un CUSOPA en el área pre-UCI y decir tiene 23% parecido a una sepsis? De lo que nosotros discutíamos en pediatría hace unos años. El realmente enfermo, really sick, el realmente enfermo. Entonces, este eje, este triunviro, epidemiología, paquetes y reconocimiento, debe ser un hecho fundamental.
El hecho de las guías a veces trae recomendaciones que nos pueden confundir. Definitivamente. Por ejemplo, una de las recomendaciones que quedó suelta, ¿no? Presión sistólica, presión arterial media. ¿Qué cosa vamos a usar? ¿Qué cosa significa mejor perfusión? ¿Y acaso todos pueden, pero sí pueden medir perfusión de bit urinario? ¿Cuánto volumen urinario tiene normalmente un niño o un adulto? Y entonces, de ese modo, podemos monitorear a nuestro paciente, tener estrategias comprensivas de nivel local. Eso no quiere decir, como les decía al principio, bajar el nivel, sino tener una interpretación local de lo que está sucediendo con nuestro ser. Muchas de nuestras unidades intensivas tienen este nivel de soporte tecnológico, lo tiene, pero ¿cuántos de nosotros realmente lo utiliza? Es como que cuando pregunto, ¿y ven al paciente? ¿Dónde está? Está detrás de todo ello. Cuando debería hacer la foto al revés, primero el paciente. Tenemos que aprender que los sistemas de salud, cada uno de ellos difiere y no podemos dar una línea de base a todos de modo igualitario. Cada uno de ellos va a tener fluctuaciones. El hecho de valorar SOFA, esa puntuación 0,24 que les decía, ¿qué significa mortalidad? Mortalidad. Si nosotros tenemos 6 órganos de falla, puntuación 6, para el nivel 24, eso significa más del 60% de mortalidad ligada al paciente. Pero como les decía, ese valor 30, 40, 15, muy bien, 30% diagnóstico séptico, 40% diagnóstico choque séptico, 15% mortalidad por cada órgano de falla. Pero también están los paquetes 7.6 por inicio temprano de medicamento antibiótico. Tenemos que comenzar a valorar ese tema de diversidad, fenotipos y genotipos en nuestro paciente. Por eso les decía, no podemos utilizar una receta de cocina para todos. Tenemos que individualizar al paciente, verlo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. No podemos, ya, lo monitoreo en 3 horas. No, señor, así no se trabaja un paciente. Cuando nosotros hablamos de diversidad, genotipos, hablamos de características individuales, hablamos de singularidades, hablamos de un paciente en especial. Los sistemas de salud, hay mucha heterogeneidad, demasiado. A veces, cuando rotamos con mis alumnos de pregrado, por ejemplo, en la unidad intensiva, ¿cómo hacen? Porque ven un neonato, ven un niño, ven un infante, ven un adolescente, ven un puber, y la siguiente cama es otro neonato. ¿Cómo hacen para poder pensar? Esos factores individuales establece diagnóstico y modalidades de tratamiento singular. Ahora, esto hace que nuestro sistema de salud y nuestro sistema de atención sea sumamente complejo y con alto riesgo en la falla. Una de las cosas que siempre nos han enseñado, primero no hacer daño. Pero la frase completa es, primero no hacer daño, controlar, curar. Eso es la frase completa. Si no practicamos eso, simplemente estamos mal. Los sistemas de puntuación y de escalas o de scores nos sirven para valorar al paciente en su entorno. Hay que ponerlo en el entorno. Una aplicación adecuada de estos modelos hace que la toma de decisiones disminuya morbilidad y mortalidad. Los scores no son utilizados como si fuera un solo saco y a ver qué sale. No, tiene que ser individualizado. Es cierto que las puntuaciones nos arrojan hechos singulares al respecto, pero tenemos que contextualizarnos. ¿En dónde estamos? ¿Qué nos preocupa hoy? ¿Qué nos preocupa realmente?
Definir la sepsis y reconocer signos y síntomas. Estrategia para detección temprana de la sepsis. Discutir y revisar los paquetes de atención en la sepsis basada en la evidencia. ¿Pero qué evidencia? Hace poco en Chile preguntaba, ¿cuántos de ustedes ponen bicarbonato luego de 20 minutos de RCP? Y más de uno levantó la mano, por supuesto. Y eso fue una recomendación a veces de nuestros profesores años atrás. No voy a decir viejos profesores, porque yo también ya soy viejo profesor. Pero el tema es que tenemos que buscar la mejor evidencia para tratar de manejar lo mejor posible a nuestro paciente. Tener las mejores prácticas en el cuidado de la sepsis en nuestros países. Mejorar el tema de atención, segmentación y estratificación de nuestros sistemas de salud. Muchos de ustedes dirán, Rafa, pero eso es política. Tenemos que hacer política. Los médicos, el personal de salud, las enfermeras, nos hemos olvidado de hacer política. Es la única forma de tratar de mejorar el estándar de salud de nuestros pacientes. Tenemos que conocer que esos avances que hay a nivel de tecnología, incremento en la detección temprana, hace que nosotros podamos tener una población que tiende más a una población de base invertida. Tenemos que pensar en el sobreviviente y en la familia del sobreviviente. Y tenemos que pensar en la calidad de vida y temas de pronóstico a largo tiempo. Si no lo hacemos, simplemente estamos actuando sobre un punto. Y eso no debe ser así. Tenemos que pensar en eso, en la salud física, salud cognitiva, salud emocional, salud social. Yo no puedo entregar a un bebé, a un niño, a un adolescente, a un puber con secuelas. ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuál es el impacto económico? ¿Cuál es el impacto en la familia? Tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Yo sé que cada uno de ustedes lo hace. Ahora, nuevamente está aparentemente creciendo infección por SARS-CoV-2, pero nos preocupamos, por ejemplo, por influenza. Nos preocupamos, por ejemplo, por pertussis, dengue, procesos prevalentes a nivel regional. Tenemos que mirar el contexto global y todas aquellas son condiciones sepsis, sino que tienen un nombre propio. Dengue, pero es una sepsis. Malaria, pero es una sepsis. Influenza, pero es una sepsis. Pertussis, pero es una sepsis. Entonces, tenemos que mirar el contexto, tenemos que mirar el impacto. La sepsis requiere medición para la seguridad del paciente. Y tenemos que hacer eso. Si no generamos data nuevamente, estamos mal. El diagnóstico y tratamiento va a tener impacto en la sobrevida, ya lo dijimos. Y el tema es el largo plazo. El tema es el largo plazo. ¿Qué cosa está sucediendo a ese nivel? Cuando vimos esta primera lámina hace un par de años, nosotros veíamos la mortalidad, la curva, las oleadas de COVID, está muy bien. Hicimos una modificación personal a estas curvas y le agregué 2 curvas adicionales. Todas aquellas enfermedades que dejamos de ver y todas aquellas enfermedades emergentes post pérdida de oportunidades vacunales. Comenzamos a mirar otra vez sarampión, comenzamos a mirar otra vez pertussis, comenzamos a mirar otra vez influenza. Perdimos un poco la visión, nos tapó la visión el SARS-CoV. Hoy tenemos que mirar nuevamente un sistema de salud desde el punto de vista integral. Hay documentos que tenemos que leer sí o sí. Hay un documento muy bonito que es un documento ejecutivo, de resumen ejecutivo acerca de definiciones y manejo del lado izquierdo. Y hay un consenso latinoamericano que tenemos que promover, en el sentido de que esto puede integrar
todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo en el momento actual. Tenemos que aprender a leer y a releer todas las condiciones que nosotros vemos. Estamos ahora con la doctora Godoy Carrillo preparando un documento de perspectiva de cuáles son los temas de discusión al futuro, bajo una hipótesis. Realmente nosotros estamos haciendo en la sepsis lo que posiblemente Latinoamérica requiera. Entonces, tenemos que comenzar a mirar nuevamente el origen, el principio de las cosas. Y tenemos que pensar a mirar nuevamente a alguien, a la persona, al paciente, a la familia. Y esto es importante. 1 de cada 5 muere por sepsis. 2.5 son menores de 5 años. Pensamos en sepsis, identificamos tempranamente la sepsis, es lo que quería darles un poco en lo que significa actualidad de la sepsis, una visión personal. Gracias. Excelente, doctor. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre sepsis y septicemia? ¿Y cuándo se habla de shock séptico? Muy bien. El tema de sepsis y septicemia ya definitivamente cambió. Septicemia es una denominación antigua que incluso está en el CID, pero que debe ser descartada. Lo que nosotros tenemos ahora que detectar es infección, sepsis, choque séptico. Y choque séptico es compromiso hemodinámico. Y cuando hablamos de compromiso hemodinámico, estamos hablando también de compromiso del estado perfusional global. Cada uno de ellos establece un tema diagnóstico fundamental. Es un hecho simple a veces comenzar a descartar ese tema de diagnóstico septicemia. No existe ya. Hoy creo que debemos aplicar por lo menos de modo uniforme uno de los conceptos. O Surviving Septic Campaign o el concepto de sepsis 3. Sepsis 3 tiene la facilidad de que induce a una valoración temprana de disfunción. Y por otro lado, CUSOFA, que no es parte del diagnóstico, establece una medición básicamente clínica de la condición sepsis. Bien, doctor. Nos pregunta, si todas las sepsis dejan algún tipo de secuela, el COVID-19 fue una sepsis viral. ¿Qué secuelas más importantes dejó en la población pediátrica? Muy bien. Muy bien. Uno de los hechos es que la sepsis definitivamente tiene impacto a diferentes órganos. El hecho de una de las cosas que a veces se dice es control de la infección, control del disturbio hemodinámico, control del componente respiratorio y oxigenatorio. Perfecto. El punto es, ¿cuál es la secuela más frecuente? Eso va a depender de cada región. En niños estamos viendo mucho el tema de secuelas a nivel miocardio. Seguimos teniendo problemas de nivel respiratorio, definitivamente. Y el otro grupo, probablemente el tema de nivel renal. Son 3 cosas que debemos vigilar de modo muy claro. Hoy estamos asistiendo, por ejemplo, al tema de secuelas en el adulto desde el punto de vista respiratorio. Pero también no debemos dejar de lado el tema de las secuelas en salud mental. Ese temor, ese miedo al morir, ese estar supeditado a la acción de otro. Eso generó todo un problema. Entonces, creo que siempre cuando hablamos de este aspecto debemos contextualizar todo el hecho a nivel de toda Latinoamérica. Y agradezco los saludos que están mandando a través de la red. El sentido de esta charla, como les decía, es generar un pensamiento crítico alrededor del tema, es generar un pensamiento más allá de solamente comprender qué es la ciencia de la sepsis, sino cuál es el impacto en nuestra sociedad, cuál es el impacto en nuestras familias. Es como, y acá recuerdo un poco a mi amigo Ramiro,
¿Cuál es el impacto de un niño quemado, por ejemplo? ¿Es solo el niño quemado? No, es la familia, es la sociedad. Hoy en la fiesta nos acordamos más de ello, pero después de ello, ¿qué pasa? Por eso tenemos que hacer política, tenemos que mirar los cambios de diferente nivel. ¿Cómo ayudar a un paciente pediátrico con las secuelas? Monitoreo, seguimiento, control, planes de recuperación integral, componentes de rehabilitación continua. Hoy, por ejemplo, yo recuerdo un chiquito que tuve por un tema de una sepsis por influenza. Hoy tiene falla renal. Necesita un trasplante. Pero, ¿qué está sucediendo? Todos ustedes saben, cuando más tiempo pasa, el impacto para el trasplante va a ser de menor. Ese niño necesita trasplantarse hoy para disminuir el impacto a futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a cambiar. Tenemos que tener una visión completamente diferente de lo que significa la salud, de lo que significa la enfermedad, de lo que significa el impacto socioeconómico de un proceso mórbido dentro de un paciente. Bien, doctor. La tuberculosis es una pandemia, bueno, pienso a veces olvidada porque el COVID lo derrotó. ¿En qué momento se habla de esta pandemia como una sepsis? Ah, es una pregunta complicada y es una pregunta que lamentablemente no se le da el valor. Hoy nos hemos olvidado un poco de VIH, por ejemplo. Yo cuando voy hacia la oficina veo a los niñitos en las sillitas afuera con su bomba de infusión recibiendo carga. ¿Quién se acuerda de esos chiquitos? Es una sepsis. O al frente, los chiquitos con tuberculosis. Es una sepsis. Pero como tienen a veces nombre propio, nos olvidamos. Tenemos que mirar, como le decía al inicio, valorar qué cosa está sucediendo. Más de uno me va a decir, oye, Rafa, ¿sabes qué? Mi país está invadido por dengue. Está muy bien, pero tenemos que mirar qué hacer con ello. Muchas de las cosas nos dicen, descarte de recipientes con agua, tápenlo, pero va más allá, es la cultura. Ese gobierno que debe ejercer parámetros de manejo, por ejemplo, del sistema de salubridad global. Pero nosotros tenemos que darles esa indicación. Yo de nada puedo hacer una recomendación a través de una guía, control de, si no tenemos ese otro contexto, que pedirle al sistema que realmente regula el sistema cuando no está involucrada. No siente la guía, no siente la recomendación, no siente el statement. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que comenzar a mirar. Tenemos que mirar la sepsis por tuberculosis, la sepsis por VIH, la sepsis por... Tenemos que mirarla. Y lo lamentable es que a veces nuestros médicos manejan la tuberculosis por el pulmón y no miran el resto de cosas hasta que se complicó. Tenemos que tener esa mirada global que nos enseñaron nuestros antiguos profesores. Nuestros antiguos profesores nos enseñaban a tocar, a percutir, a escuchar, a oler, a observar, no solamente mirar. Hoy todos, ¿qué cosa hacemos? Miramos el monitor, miramos una curva, un bucle, pero no miramos cómo expande el tórax. Si ese tórax se expande o no expande bien. Entonces, tenemos que tener eso, una mirada diferente de la salud. Bien, doctor. Aquí le voy a leer un comentario. Excelente exposición. Felicidades, doctor Rafa Escalante. Un saludo a todos nuestros amigos peruanos. Un abrazo.
Desde la, a ver, interprete usted, CDMX. A ver, lee en el chat, desde la C mayúscula DMX. ¿A qué se refiere? ¿Usted Sí, conoce eso? Ciudad de están en México, ¿no? México. Ciudad de México. Bien, doctor. Nos llega por el chat una pregunta. ¿Cómo ayudar a recuperar al paciente pediátrico con las secuelas? Muy bien. Como les decía, uno de los grandes problemas a veces del trabajo es que no tenemos una cuestión consecutiva de equipo. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente tiene secuelas, definitivamente va a ingresar en un mundo en la cual a veces nosotros no tenemos ni idea de medicina física y rehabilitación en el componente por ejemplo, de compromiso físico. Pero tenemos que, si nosotros detectamos que este paciente tiene alguna otra consideración, por ejemplo, función renal, este niñito no retorna a su actividad de juego normal por un componente respiratorio. Tiene que pasar por las especialidades. Los equipos, yo soy de esa persona que cree que las unidades intensivas no pueden ser unidades cerradas en el sentido profesional. Tienen que ser unidades multiprofesionales que nos ayuden a visualizar cada componente de este niño. Y por otro lado, tienen que ser también unidades abiertas en el sentido de que la familia debe estar dentro de. No hay mejor monitor que la mamá o el papá. Doctor, ¿sabe qué? Mire, ha cambiado un poquito el tema de esa bolita que se mueve en el monitor. Ah, ya, listo. Y de repente estamos mirando una arritmia temprana. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con secuela, tenemos que mirarlo de modo global. Recuerden esos cuatro componentes que miramos. Y por otro lado, el niño con secuela no solamente es el niño con secuela, sino es la familia que involucra a ese niño, a la sociedad que involucra a ese niño. ¿Qué hacer si ese niño vuelve al colegio y por algún motivo, por terapia antibiótica, tiene discapacidad auditiva? Lo segregan, lo van segregando. Pierde capacidad de aprendizaje. Ese niñito ya no le preguntan, no hace tarea y de repente, y por supuesto, a veces no tiene la culpa. El docente, el profesor dice, no, 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 déjelo tranquilito, está muy enfermo, que se recupere bien. Y no es así. El tiempo es tiempo, el tiempo es oro, por Bien, decirlo en una doctor. palabra. Cuando más temprano intervenimos, mucho mejor. Bien, doctor. Le voy a leer otro agradecimiento. Muchas gracias, doctor Rafa, por su exposición. Las reflexiones que nos muestra urge que se tenga en cuenta. Gracias por darnos esta mirada de la sepsis más allá del antibiótico, el líquido o las aminas. Muy bonita. Bueno, yo este momento tengo que agradecer a todos los participantes que se han conectado desde México, Bolivia, Chile. Y algunos si se me pasan, bueno, agradezco a todo Latinoamérica mejor. Bien, doctor. Entonces, muchísimas gracias por su valiosa participación en las telecapacitaciones que a diario brinda la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Felicitaciones por su excelente exposición. Ha cerrado con broche de oro nuestra programación de telecapacitaciones del año 2023. ¿Alguna recomendación especial? Muy bien. Agradezco mucho y agradezco el honor de haber cerrado aparentemente el año. En realidad creo que estoy abriendo el año. Eh, una de las cosas, una recomendación, hagan las cosas con pasión. Cuando hacen las cosas con pasión, lo tienen en el alma, no hay otra forma. Yo puedo saber poquito, pero lo hago con pasión y practico mi mejor medicina que pueda. Cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas que nos alegran, que nos dan vida. Cada uno de nosotros debe encontrar la felicidad en nuestras propias acciones. Una vez más, la pasión es un eje que puede movernos a todos.
Gracias y gracias por acompañarnos. Tengan un feliz año. Ah, una pregunta más. ¿Va a quedar grabada? Creo que sí, sí, sí. Sí, Muy sí, bien. sí, sí, ya les voy a informar. Muy bien. Ha sido un placer. Nos estamos viendo. Buen 2024. Tenemos mucha tarea por delante. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Bien. Gracias a los participantes, le recordamos que este interesante tema se encuentra colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Gracias, señores participantes. Feliz año 2024. Muy buenas tardes a todos. Un favor, quiero saludar en realidad a todos, a Lorena, a Ramiro, a José, a Sí, Mercedes, sí, a todos, sí, sí, pero doctor. no puedo nombrar a cada uno, no quiero olvidarme. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias.